Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por asistir a esta charla y muchas gracias nuevamente a Alfonso, a Henry y sobre todo a la audiencia por la calidad de las charlas que han presentado anteriormente, que es un estímulo para uno seguir mejorando los estudios y tratar de traerle algo ameno y original. Voy a hablar de un tema muy interesante en la historia de México, un capítulo en la turbulenta historia de México, tanto la historia como tal como la historia postal. Se trata de la intervención militar europea que comenzó a fines de 1861 y terminó trágicamente para los interventores en el 1867. Para darles una idea breve, por favor, los mexicanos que saben muchísimo más de historia de México que yo pueden corregirme si digo alguna barbaridad. Espero que no me equivoque demasiado, pero brevemente, ¿cuáles eran las circunstancias en México en el 1861? Comenzando en 1855, los liberales derrotan el gobierno de Antonio López de Santa Anna, un dictador que estuvo en el poder muchas veces, y 2 años más tarde producen una nueva constitución que se aprueba, conocida como la Reforma. La Reforma era una constitución muy liberal que le daba un sinnúmero de derechos a los indígenas, a los pobres, que anteriormente no gozaban de nada de eso. Lamentablemente, la gente que perdió poder por esta constitución, esencialmente el grupo políticamente conservador, además de la iglesia y el ejército, declararon, se unieron para comenzar una guerra civil en contra del gobierno legítimo. La iglesia en aquel entonces tenía un poder enorme, ¿no? Posiblemente tenían el control del 25% del país en términos de la vivienda, de la casa, de las casas. Y además tenían control de la población porque era requerido, por ejemplo, te cobraban al bautizarte. Si no se bautizaba a alguien, no existía legalmente la persona. Te cobraban cuando te casabas. Si no pagabas, no estabas casado oficialmente y así por el estilo. Y también gente del ejército que perdió algunos de sus poderes iniciales se juntaron en esta coalición para tratar de derrocar el gobierno. Sin embargo, a fines de 1860 los liberales ganan esta guerra civil, pero al final de la guerra el gobierno del país estaba arruinado, ¿no? El tesoro estaba totalmente agotado. La infraestructura estaba en terrible estado y Benito Juárez, en control del gobierno, decide suspender el pago de la deuda exterior por un periodo de 2 años, como una medida para recuperarse. En aquel entonces la deuda exterior mexicana ascendía a casi 82 millones de pesos o dólares, que eran equivalentes. Sin embargo, solo 13 millones y medio más o menos de esa deuda exterior eran por convenciones. Al decir por convenciones, indico que era entre un gobierno y otro que tenía más efecto legal. El resto era principalmente préstamos de bancos o instituciones privadas. Si tienes una institución privada y haces un préstamo y te va mal, es el riesgo que te tomas. O sea que normalmente, con ciertas excepciones, un gobierno no debe intervenir contra otro si hay deuda particular que no se haya pagado. Pero de todas maneras, eso fue lo que sucedió. Si dividimos la deuda por países, la gran mayoría de la deuda era con Gran Bretaña. 64 millones se le debían a Gran Bretaña, 9 millones a España y apenas 190,000 dólares o pesos a Francia. Eso equivalía más o menos a 3 millones de francos en aquella época. Los países que ofrecían los préstamos, por supuesto, no estuvieron contentos con esta decisión de Benito Juárez y se reunieron en Londres y el 31 de octubre firmaron un acuerdo, una alianza tripartita para enviar una expedición militar punitiva a México para exigir el pago de sus deudas. Y ese fue el origen de esto. El acuerdo era que representantes o tropas de las 3 naciones
llegarían simultáneamente a Veracruz. Sin embargo, los españoles se les adelantaron a a las otras naciones y inmediatamente enviaron casi 6.000 tropas españolas desde Cuba, que estaba sumamente cerca de Veracruz. Las primeras tropas desembarcaron el 17 de diciembre, tomando el puerto de Veracruz sin resistencia, e inmediatamente tomaron el control de la aduana y del correo. De hecho, salieron tan rápidos que el director, el comandante de la expedición, Juan Prim, ni siquiera había llegado a Cuba en el momento de que las tropas españolas ya habían desembarcado en México. En anticipación de esta expedición, en noviembre de 1861, el gobernador de Cuba nombró un administrador de correos específico para esta expedición militar y asignó que se llevaran 10,000 pesos en sellos de correos. Hoy sabemos que eso era aproximadamente 470 hojas del valor de un real de plata fuerte. Inicialmente se mencionó que iban a llevar sellos de medio real, de los que discutí la semana anterior, pero la tarifa más baja era de un real, por lo que no fue necesario enviarlos de medio real. Hubo algunos cuantos de medio real que se llevaron privadamente, que ya veremos más adelante. También sabemos por la legislación sobreviviente de esa época que se creó un cuño circular para el correo de las tropas específicas. Sin embargo, al poco tiempo se le concedió la franquicia postal a las tropas, por lo que no fue necesario que las mismas utilizaran los sellos de correos. Poco después de llegar a ciertos acuerdos entre el gobierno de Benito Juárez y la Alianza Tripartita, en abril de 1862, Benito Juárez le pidió a las tropas españolas, que le devolvieran el control de la administración de correos de Veracruz a los empleados mexicanos. Y los españoles estaban de acuerdo. Sin embargo, los franceses se rehusaron a hacerlo y mantuvieron el control del puerto de Veracruz. Ya para fines de abril de 1862, la mayoría de las tropas españolas se habían retirado de México. El comandante de esta expedición fue un prominente general, Juan Prim, conde de Reus, que fue un hombre prominente en la política española. Prim no tenía mucho apetito para esta expedición, pero tuvo que seguir órdenes. Él era un hombre bastante liberal, progresivo, y no estaba particularmente de acuerdo con esta expedición militar. Más aún, su esposa había nacido en México, o sea que tenía bastante simpatía para el gobierno mexicano. Finalmente, como él dominaba el lenguaje, lo nombraron el representante de la Alianza Tripartita en las negociaciones con México. Y en febrero 19 se firmó un acuerdo en La Soledad que garantizaba el pago de la deuda y la retirada de las tropas extranjeras. Aquí vemos el retrato de Juan Prim, que fue asesinado, un asesinato político en España en 1870. Y a la izquierda ven una carta, o la fotocopia de la carta, que es todo lo que pude conseguir, enviada por un mensajero militar desde España a La Habana o en Veracruz o en donde se halle. Así, no era poco usual, cuando no sabías dónde ibas a alcanzar al individuo, que se pusieran esas indicaciones de la dirección. No tiene marcas postales, se mandó indudablemente por un mensajero militar. Estos son los tres principales matasellos que se encuentran en el correo civil, en la correspondencia civil manejada por la Administración Postal de Veracruz cuando estaba bajo el control de las tropas españolas. El primero fue el de la izquierda, el que se fabricó en Cuba y se llevó a España expresamente, a México expresamente para el uso en la correspondencia de tropas, pero también se conoce como matasello, tanto en sellos sueltos, como ven el de allá abajo, el que está debajo de la marca, y se conoce también en un sobre. El cuño del centro en negativo, que dice Correos de Veracruz, Correos Veracruz, es un estilo que se utilizaba a través de muchos lugares en México, desde antes de la intervención hasta
muchos años después, se conocen por lo menos una docena de lugares diferentes que tuvieron este estilo de marcas. Y se conoce utilizado siempre matasellando cartas desde fines de enero hasta principios de marzo. El matasello de la derecha es un tipo de parrilla que también se usaba en Veracruz. Los dos matasellos el del centro y de la derecha existían previamente en la oficina de correos de Veracruz y fueron capturados, ¿no? Utilizados por los empleados del ejército español en México principalmente para la correspondencia civil. Se conoce usado desde fines de enero hasta principios de mayo, cuando finalmente se abandonó, los españoles se retiraron de Veracruz. La gran mayoría de los sellos que se conocen son sellos sueltos de un real de plata fuerte que se usaron en Antillas Españolas. Aquí ven ejemplares de los tres matasellos sobre este tipo de timbre. El correo de las tropas desde el comienzo se les concedió franquicia postal. Y los pocos ejemplares que se conocen de correspondencia de tropas, todas tienen este cuño. Se conoce en correo de tropas españolas como la carta de la esquina superior derecha, una carta que se escribió a fines de diciembre de 1861 y se recibió en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, en enero de 1862. Es un ejemplar muy temprano. La carta de abajo, evidentemente, fue enviada por un militar francés. Se le concedió este tipo de franquicia también a la correspondencia manejada por vapores españoles de militares franceses. Pero la franquicia postal solo aplicaba al territorio español, por lo que esta carta fue conducida gratuitamente desde Veracruz a España y de España cruzó la frontera por San Juan de Luz en el norte y en Francia fue tasada la tarifa sencilla de una carta de España a Francia en aquella época, que eran 6 décimos de franco, como aquí la ven. Se conocen menos de, yo diría que 4 o 5 cartas con este cuño, sin timbres de correos, usadas en la correspondencia de tropas. A pesar de que había cerca de 6,000 soldados españoles, la correspondencia es sumamente escasa. Los españoles tenían el hábito de, al igual que en las Antillas, donde se usaron estos timbres, de cobrar una tarifa por manejar la correspondencia, aunque no tuviera nada que ver con su forma de conducción. Por ejemplo, estas 2 cartas fueron transportadas por vapores ingleses o británicos y sencillamente por el hecho de haberse depositado en el correo, los españoles exigían el pago de un real de plata fuerte, como aquí ven estos sellos. El sobre de arriba es el único que se conoce dirigido a Suiza. Fue transportada por vapores ingleses de La Habana a San Tomás, a Southampton y de ahí a través de Francia hasta Suiza. Una carta sencilla para los españoles, por eso tiene solamente el sello de un real, pero los franceses que usaban la unidad de peso de un 7,5 gramos, un cuarto de onza, mientras que los españoles usaban para estos propósitos media onza o 15 gramos, la trataron como sencilla, pero los franceses la trataron como doble. Al final de cuentas, se le cobró la tasa de 130 céntimos franceses al llegar a su destino en Suiza. Perdón, céntimos suizos, no franceses. La carta de abajo es un destino más frecuente. La mayoría de las cartas que se conocen enviadas desde la oficina postal de Veracruz durante la ocupación española van dirigidas a Burdeos. Son cartas comerciales en la cual los españoles le cobraron la tarifa de un real solamente por ponerla en el barco inglés que la llevaba hasta su destino. Al llegar a Francia, se le cobró los 8 décimos por una carta sencilla. Esta marca rectangular de contabilidad
es de uno de los convenios anglo-franceses para el intercambio de la correspondencia y sencillamente indicaba que esta era una tarifa bulk, de peso, de volumen de correspondencia, ¿no? Francia le debía a Gran Bretaña 1,60 francos por cada onza de cartas. No por carta individual, sino por el peso, el volumen en total. Y en este caso, el destinatario le cobraron 8 décimos de tasa a la llegada. Se conocen 14 cartas hasta ahora manejadas por el correo de Veracruz bajo el control español. Y estas cartas son muy interesantes. Son 2 cartas dirigidas a España por diferentes rutas. La de arriba es muy interesante, la única combinación de un paid at Veracruz, de la oficina postal consular inglesa, y los sellos de Antillas Españolas. Hay varias formas de interpretar esta tarifa. Para mí lo más lógico es que se pagó un chelín por conducirla desde Veracruz a La Habana por un correo, por un vapor de la Royal Mail Steamship Packet Company, un vapor inglés. Y desde La Habana fue en valija cerrada a través de Inglaterra y Francia hasta España, gracias al convenio postal anglo-español de octubre de 1858, en el cual se cobraba 2 reales de plata, en este caso, por cada cuarto de onza. Esta carta se consideró pagada en España, a su llegada a España, y al cruzar la frontera de Francia a España por la Junquera, cerca de Barcelona, se le puso el franco y llegó a su destino en Barcelona. Esta otra carta es muy interesante porque, como les mencioné anteriormente, los sellos de medio real no se vendieron en el correo de Veracruz. Pero era común, relativamente hablando, que los comerciantes adquirieran los sellos para usarlo en la correspondencia como un favor para el destinatario. Y en este caso, evidentemente, se utilizaron los sellos de medio real que alguien trajo, un soldado o algún comerciante, y se matasellaron con la parrilla de Veracruz. Esta parrilla, no les mencioné anteriormente que hay diferentes tipos, ¿no? Esta tiene 8 cuadritos en cada dirección. Hay otras que tienen 7, que se usaron en Puebla, en México. Hay otras que tienen 9 o 10, pero la que tiene 8 es definitivamente la que se usó en Veracruz. La historia de estas cartas es muy interesante. Estas cartas aparecieron en el mercado a principios de la década de 1980 y fueron vendidas por Galería Filatélica de Barcelona en 1982. La historia me la contó el fallecido amigo José María Sempere. Es muy interesante. Un día se le aparece en la tienda un señor muy humilde, un pintor de brocha gorda, con cierta correspondencia del destinatario Martorell y Guitar. Y lo que sucedió es que la esposa del pintor heredó una casa y encontraron estas cartas en la casa. Para abreviar la historia, en aquel entonces se vendieron por cerca de $8,000 cada una, que era una cantidad muy alta. Y a mitad de la subasta el hombre estaba sumamente nervioso, llorando inconsolablemente, y al punto que José María Sempere se tuvo que sentar al lado de él para calmarlo. Y al final de la subasta, tratando de entender por qué estaba llorando, el hombre le dijo: bueno, estoy muy contento por el resultado, pero en la casa encontramos 2 cajas de zapatos llenas de cartas y saqué una de cada caja, que aquí las ven, y el resto las quemé en la chimenea. O sea que estas cartas pudieron haber sido mucho más comunes, pero quién sabe lo que se quemó en aquel entonces por la ignorancia del pobre hombre. Esta carta, con un franqueo de 2 reales de plata fuerte, todas las cartas que se conocen de la oficina de Veracruz a España en este periodo tienen un porteo de 2 reales, que era normalmente el doble, pero estas cartas no parecen de doble peso. Lo que yo pienso es que
por algún motivo se cobró un real de Veracruz a La Habana y otro real de La Habana. Hay especulación porque no hay documentación que confirme eso. Aquí van a ver dos ejemplares más de estas cartas transportadas por vapores españoles. La primera de arriba, de Veracruz a Madrid, y la segunda de Veracruz a Vigo. Las dos franqueadas, y el porteo fue aceptado, por supuesto, al llegar a España. Estos ejemplares los mostré en mi última charla la semana pasada. La de arriba es una carta espectacular, icónica, ambas dirigidas al interior de México, puestas en el correo de Veracruz bajo control español y mataselladas ambas con el fechador circular en negativo. Y como les mencioné anteriormente, el porteo no fue aceptado en México. Acuérdense que Veracruz estaba en manos de la alianza tripartita, pero la gran mayoría del país seguía en manos del gobierno de Benito Juárez. Y por supuesto no aceptaron el porteo como legítimo y le cobraron tasas correspondientes al peso. Una carta de 8 pesos sencillos, 12 reales de plata, y esta es una carta doble, 3 reales. Estuve hablando mucho con Jaime sobre el extraordinario. Él encontró un buen estudio hablando de los 3 tipos de correo extraordinario que existían entre México, la Ciudad de México, y Veracruz, el puerto principal. En este caso yo pienso que este es el extraordinario del paquete inglés, pero ese es un tema que se puede discutir más adelante, que es muy interesante. Era un mensajero empleado por el consulado que hacía el recorrido entre Veracruz y la Ciudad de México. Este es el único ejemplar que se conoce de este sello, con este matasello, está en la colección de Mark Banchik. Es desafortunadamente solo un fragmento. Yo pienso que fue un uso tardío, porque este cuño ovalado, Franco, Correos Veracruz Franco, no es usado después de la partida de los españoles. Esta carta, por ejemplo, es de principios de agosto, pero se conoce usado hasta el año 67, por ahí, este estilo de cuño, que lo ven aquí en una carta salida de Veracruz a Burdeos, después de la salida de los españoles. Mientras la oficina de correos estaba bajo control militar, se permitía el correo civil de llegada y de salida. Aquí hay 2 ejemplares de correos de llegada de los Estados Unidos a México. El de arriba fue una carta que se llevó privadamente desde Nueva York hasta La Habana, donde fue encaminada por Edmundo Merck, un comerciante belga que llegó a ser el cónsul belga en La Habana. Y de ahí fue a Veracruz por un vapor español, tiene el sello de un real, pagando la tarifa de hasta media onza entre La Habana y Veracruz. Y en Puebla la tarifa interna fue de 2 reales. Esto fue, curiosamente, en mayo del 62. El 5 de mayo había sido una semana y pico antes. Es interesante que se permitiera el correo, inclusive en esa época de guerra. La carta de abajo se fue enviada en mayo de 1862 por un vapor americano prepagado a 10 centavos de dólar que llegó a Veracruz. Y aquí tienen el único ejemplo que se conoce de la marca negativa Correos Veracruz, puesta como marca de llegada. Y de ahí fue por correo interno hasta Tampico, el destino final, y se le cobró un real por el recorrido por tierra dentro del país. Son cubiertas muy interesantes y bastante poco común durante este periodo de la ocupación militar. Y esta es quizás una de las cartas más interesantes, lo que demuestra que a veces la distancia más corta entre 2 puntos no es la línea recta. Esta es una carta salida de Mérida, en la península de Yucatán, franqueada con un sello de un real, dirigida a Veracruz. Evidentemente, la comunicación terrestre estaba interrumpida. Los franceses estaban aumentando sus tropas marcadamente y resultó más fácil enviar esta carta privadamente hasta La Habana, donde fue manejada por el agente encaminador de Santos Villaverde, un agente muy activo que se especializaba en correo con la península de Yucatán.
Entonces el comerciante la puso en el correo inglés, pagó un chelín por una carta sencilla. La carta recibió el Peidar Havana, que toca el sello aquí en la esquina inferior derecha, y entonces fue por vapor inglés a Veracruz. Un destino sumamente, una ruta bastante tergiversada, pero evidentemente era la única manera de hacer llegar la carta a su destino. El sello de un real no sirvió función postal en este caso. Es una cubierta fascinante. ¿Te puedo hacer un paréntesis ahí? ¿Cómo no? ¿Te puedo hacer una observación ahí? Adelante. El porte de un real era el porte del puerto. Si viene de Mérida, debió de haberse conducido a través de Cizal, que queda muy cerca de Mérida. Esa tarifa debía de haber sido tarifa hasta el puerto. Por alguna razón no se canceló en Cizal. Ya veo. Y había muchísimas comunicaciones entre Cizal y La Habana, ¿no? Yo tengo docenas de cartas desde la época prácticamente, no prácticamente, desde la época colonial había comunicaciones frecuentes. O sea que sí, eso evidentemente... Debió de haber sido matasellada en Cizal. Por alguna razón no se hizo, pero iba pagada para subirse. Para Cizal. Muy bien. También, bueno, existen muchísimas, docenas de ejemplares de cartas de Mérida o con Mérida y Cuba o otros destinos manejadas por Santos Villaverde, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos, de otras partes de Cuba, de España, todas manejadas por Santos Villaverde de una manera u otra, o privadamente por buque español o de otra forma, pero sí hace sentido por el porteo de un real que no hubiese llegado a Veracruz con ese porteo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Aquí les muestro dos ejemplares adicionales de correo de llegada, en este caso ambas de España, ambas por vía de Inglaterra, las dos de Cádiz. Esta salió en febrero del 62, esta en mayo del 62. La mayoría de las cartas son como esta, ¿no? Pagaban 4 reales por cada cuarto de onza. Esto era 4 veces la tarifa si hubiese sido enviada por un buque español. Pero evidentemente no había buque español, o sea que fue por vía de Inglaterra, una vía mucho más cara, pero que ocurría con mayor frecuencia. Y en este caso la carta es igual, excepto por el Peidar Havana y el un chelín. Esto aquí parece ser un chelín también. No tengo una explicación clara del por qué se puso esta combinación. Se conocen 2 cartas con este porteo, con esta combinación de marcas, que fue transportada enteramente por buques, por vapores británicos, desde Inglaterra hasta Veracruz. Una cosa interesante, que no solo el correo Veracruz se mantuvo durante la ocupación militar, sino el correo interior. Aquí vemos 2 piezas interesantes, la de arriba, enviada en febrero, bueno, en enero de 1862, del consulado británico en México. Por ley tenía que pagar el porteo del correo mexicano, o sea que se pagó el porteo en la Ciudad de México, Franco, México, tiene el fechador de México aquí, Franco también, se llevó al consulado británico, la mandaron posiblemente por extraordinario hasta Veracruz. En Veracruz se pagó, bueno, el porteo se tuvo que haber pagado en el consulado de México. Se le puso la marca Peidar Veracruz, se indicó el pago de un chelín, el fechador de la oficina británica de Veracruz. De ahí fue a La Habana por correo británico. Este es el fechador de la agencia postal consular inglesa en La Habana. De ahí fue a Londres, de ahí fue a Irún, y de Irún llegó a Madrid eventualmente. Madrid, como no había convenio directo con Inglaterra en aquella época, había convenio directo, pero se trató, como todas las cartas de México en aquella época en España, como una carta del extranjero sin pagar. Y la tarifa a partir del 1 de mayo de 1855 era 4 reales por cada cuarto de onza. Reales de vellón a pagar por el destinatario en Madrid. Y esta carta va en el sentido contrario, ¿no? De Santander, por vía de Inglaterra, una tarifa triple. Al llegar a Veracruz, fue por correo interior a México, nuevamente, en febrero del 62.
en el medio de la intervención, y en México se le cobró la tasa de porteo interno de 3 reales de plata. Con eso terminamos parte de la intervención española, que terminó a principios de mayo. La intervención británica es posiblemente la más rara, aunque se conoce quizás una docena, perdón, de cartas manejadas por el Correo Español, se conocen quizás 14. O sea que la rareza es bastante comparable. El menor grupo de tropas fueron las inglesas. El 9 de enero de 1862, 700 y pico de soldados británicos desembarcaron en Veracruz. Tenía el apoyo de 6 buques de guerra y otras embarcaciones menores, ¿no? Al firmar el Acuerdo de la Soledad en febrero del 62, los ingleses accedieron a salir de México después de llegar a un acuerdo acerca del pago de sus deudas, ¿no? Y eventualmente se fueron a fines de abril del 62. Aquí hay 2 ilustraciones. La de la izquierda es el fuerte de San Juan de Ulúa, a la entrada del puerto de Veracruz, rodeado por buques de la Alianza Tripartita. Apareció publicado en el London Illustrated News, un periódico contemporáneo. Y esta foto, que la conseguí hace muchos años, muy interesante, muestra 8 miembros de la Infantería de Marina Real de la Fuerza Expedicionaria Mexicana de los ingleses, ¿no? En 1862, con sus uniformes, etc. Aquí vemos varias de las pocas cartas que se conocen de esta expedición. Desde principios del siglo XIX, los marinos, los militares ingleses o británicos tenían una tarifa concesionaria de solamente un centavo, un penique por carta. Eso aplicaba no a los oficiales de alto nivel, sino a los soldados normales o a los marinos normales o a los infantes de marina en este caso. Y esta carta fue enviada por un miembro del Batallón de México, Royal Marine Mexico Battalion. Tenían que ser firmadas por el oficial de comando del barco o de la expedición para que tuvieran el derecho de la franquicia, la franquicia favorable o la tarifa concesionaria, como le dicen en inglés. Y este es algo similar. Este es un miembro de la tripulación del HMS Mercy, el río que desemboca en Liverpool, el nombre del barco, mientras estaba en Veracruz. Aquí hay 2 ejemplares más. Este es algo similar a la previa, un marino del barco Immortalité, a pesar del nombre francés, era un barco de guerra inglés. Y esta carta es muy interesante. La envió un edecán o un aide de camp del comandante británico Dunlop en México, escrita en Orizaba, pero fue llevada privadamente hasta Londres. La tarifa de un oficial hubiese sido 6 peniques, como vamos a ver en las siguientes cartas, y en este caso se ahorró el porteo de 4 peniques al llevarla privadamente hasta Londres y ponerla en el correo local en Londres. El contenido menciona muy interesante la travesía de las tropas inglesas dentro de México, que llegaron hasta Orizaba y contando las aventuras que tuvieron. Aquí tienen 2 ejemplares de correos de oficiales británicos. La de arriba fue enviada de Veracruz a Londres en marzo del 62, prepagada, 6 peniques. Y la de abajo fue enviada a Turín, Italia, también de un oficial. Y aquí la tarifa es medio confusa, ¿no? La tarifa esta se suponía que fuese la tarifa hasta Inglaterra, pero también era la tarifa casualmente de Inglaterra a Italia de 6 peniques. Por algún motivo la dejaron pasar como tal sin cobrarle un recargo, ¿no? Todas estas cartas están mataselladas en Londres. Este tipo de matasellos numerales ovalados de barras se usaron en Londres. Tienen diferentes números de diferentes clerks, al igual que estas. Todos son de Londres. En la parte de atrás de este sobre tiene esta ilustración muy bonita.
del nombre del barco, Faetón. Faetón era un dios griego, el hijo significaba radiante, ¿no? Hijo de Helios, el sol, y de hecho el nombre científico de un rayo de luz es fotón, posiblemente viene de este nombre, Faetón. Y Faetón con H era el nombre del dios, sin H era el nombre de este tipo de carruaje abierto que se usó en aquella época, en el periodo clásico griego, un faetón. En este caso el faetón también es el nombre del buque. Aquí tiene una ilustración contemporánea del Her Majesty Ship Phaeton, un barco de 50 cañones, de donde se escribió la carta que les mostré anteriormente. Las tropas francesas, la mayoría de la historia se trata de las tropas francesas. De esto se puede hablar por muchas horas en todos los detalles interesantes de esta expedición. ¿Por qué los franceses se metieron en México y por qué terminó tan catastróficamente, ¿no? Bueno, todo esto es especulación, pero se dice que primero que nada en aquella época los europeos tenían un apetito insaciable por extender sus dominios y era un cambio de control de un lugar y otro continuo, ¿no? Napoleón III se dice que quiso meterse en México por varios motivos. Número uno, los ingleses le estaban ganando en el comercio. Estaban más avanzados en su desarrollo comercial, tenían muchas colonias y se dice que Napoleón III estaba buscando un mercado exclusivo para los productos franceses y México representaría un mercado relativamente grande, ¿no? También se hablaba de que existían unas minas riquísimas en el noroeste de México que no se materializó. Las minas no se encontraron, pero México tenía un historial de minas riquísimas enorme, ¿no? Se estima que el 25% de la plata del mundo fue producida en México y era una industria muy lucrativa. ¿Y por qué fue que se metió Napoleón III? ¿Cómo fue posible que se pudiera meter en México? Les recuerdo que en aquella época, desde los años 1820, los Estados Unidos enforzaban lo que se llamaba la doctrina Monroe. James Monroe, uno de sus presidentes, decía que América era para los americanos, no para los europeos. Los americanos, obviamente, los norteamericanos. Y se oponían fuertemente, a veces hasta con amenazas militares, a cualquier intervención europea en las Américas, aparte de las colonias que ya existían previamente, lógicamente. Pero en aquella época los Estados Unidos estaban en medio de su guerra civil, que empezó en el año 61 y no terminó hasta principios de 1865, o sea que no estaban en posición de evitar eso, por varios motivos. Tenían los recursos, luchando la rebelión del sur, y quizás más importante, no querían que Francia apoyara a los rebeldes del sur, los Estados Confederados. Eso hubiese sido un desastre mayor si Francia reconocía a los confederados, o más aún si se unía a su causa. O sea que los americanos, aunque detestaban la intervención de Napoleón III, no estaban en posición de evitarlo. Las primeras tropas francesas llegaron a principios de enero a Veracruz, en el 9 de enero del 62, y después de la derrota del 5 de mayo en Puebla, aumentaron drásticamente el número de tropas. Los españoles y los ingleses inmediatamente se dieron cuenta de que los franceses no estaban ahí para forzar el pago de su deuda. Su deuda era, como les dije, 3 millones de francos, que era poquísimo. Al final de la expedición fracasada, se estima que los franceses se gastaron 300 millones de francos tratando de controlar México y un sinnúmero de vidas que perdieron. En la cima de la expedición hubo más de 38,000 tropas francesas y también rotaban. Se estima que 65,000 soldados franceses pasaron por México durante estos años. Bajo las tropas francesas también había un grupo de soldados belgas, austriacos. Dentro de los austriacos había un par de otras naciones,
y un grupo de una legión africana, principalmente egipcios, que sirvieron bajo el ejército francés. Ya voy a explicarles eso con más detalles, pero ya hacia fines de noviembre, hacia fines de 1866, los franceses se retiraron casi por completo de México, dejando al emperador Maximiliano con poco apoyo militar. La carta que muestro aquí a la izquierda fue enviada el 3 de diciembre de 1861 sin pagar a un marinero a bordo del barco Berthollet en el puerto de Toulon. Al llegar ahí, el marinero no estaba y la mandaron al puerto de Brest. El hombre que le encaminó la carta le cobraron un sello, una tasa de 10 céntimos, que la pagó con este sello, la envió a Brest, pero ya el barco había salido y, como le explico aquí, el Berthollet a México. Al llegar a México se tasó 3 décimos de franco, 30 céntimos, que, como les voy a explicar a continuación, era la tarifa sin pagar de la correspondencia de soldados, no de oficiales de alto nivel, sino de soldados de bajo rango. Brevemente, este tema se puede expandir muchísimo, pero no voy a ser lo más conciso posible. Hubo 4 fases de la intervención francesa en México. Esta es la cronología desde diciembre del 61 hasta abril del 62. Fue la intervención multinacional, se puede decir que hasta mayo. De mayo del 62 hasta junio del 63 hubo un incremento masivo de las tropas francesas en el área alrededor de Veracruz. Y a partir de julio del 63 hasta agosto del 65 se expandieron a casi todo el territorio mexicano. El gobierno mexicano sobrevivió a duras penas y en agosto del 65 Benito Juárez estuvo casi en Estados Unidos, ¿no? Recluido en lo que se llama hoy Ciudad Juárez. En aquella época era el Paso del Norte, justo en la frontera con Texas. Y por un sinnúmero de razones, a partir de octubre del 65 hasta marzo del 67, hubo una reducción drástica del número de tropas francesas. Aquí esta es una ilustración de los barcos de guerra franceses tomando el puerto de Acapulco en el Pacífico. Ya les enseñaré más material relacionado a eso en un momento. El correo de la Fuerza Expedicionaria Francesa coincidió con la creación de esta compañía de vapores, la Compañía General Transatlántica, o CGT, como dicen los franceses, que inició una línea de vapores, principalmente como transporte de tropas, entre el puerto francés de Saint-Nazaire y Veracruz, con varias escalas, una en Martinica, una en Santiago de Cuba, comenzando en mayo del 62. Dentro de México se implementó un sistema de 12 oficinas postales ambulantes, o burós, además de la oficina principal en Veracruz. Posteriormente hubo una oficina importante en México, en la Ciudad de México también. Los burós militares se designaban con letras. Hubo desde la letra A hasta la M, excepto por la letra I, y tenían tanto su fechador circular, como ven aquí en la esquina inferior izquierda, como su matasello en forma de rombo con puntos, Correo Expedicionario de México, Buró A, B, C, etc. También hubo otras marcas no específicas. Estas, por ejemplo, se aplicaron en Veracruz. Esta se aplicó en Francia para la correspondencia enviada por vía de Inglaterra. Brevemente voy a enseñarles las tarifas. Los oficiales de alto rango tenían la tarifa concesionaria de 5 décimos o 50 centavos de franco si pagaban la carta de antemano, o 60 céntimos o 6 décimos si la carta iba sin pagar, como ven esta carta aquí. Esta carta de peso sencillo, esta carta de peso sencillo de Veracruz a Garón y esta a Estrasburgo. La tarifa de oficiales bajos o petty officers, no sé la traducción al castellano, o de soldados de bajo rango militar era mucho más baja, era 20 céntimos si la carta iba pagada de antemano, o un sobrecargo de 10 céntimos o 30 céntimos en total si la carta iba sin pagar. Esta es una carta de un buró bastante raro, el buró K,
que era sencillamente la letra N invertida. Esto era el equivalente del buró K. Acuérdense que llegaba nada más que hasta la letra M. Y este es el del buró G. El más común por mucho es el buró A. Aquí vemos ejemplos de la correspondencia dirigida a las tropas en México. Tenían la misma tarifa concesionaria. En este caso, casi siempre iban pagadas. En este caso, a un soldado raso, enviada desde Francia a México. Bueno, en este caso no fue un soldado raso, sino fue el pagador, un empleado del ejército que viajaba con las ropas, el payer adjutant, el pagador asistente. En este caso iba dirigida a un oficial, ¿no? Un coronel del primer regimiento de los Suaves, y esto curiosamente fue enviada desde Argelia, desde Argel, pagada 50 céntimos de antemano. PD significa pagada hasta su destino, era una marca francesa. Las cartas certificadas son rarísimas, se conocen menos de 10, posiblemente menos de 6 o 5. La tarifa era 20 centavos por la certificación más la tarifa ordinaria. En este caso se pagó 70 céntimos, 50 por ser carta de oficial, por una carta sencilla, más 20 por la certificación. Chargé es el equivalente de register o certificado. Esta carta se le pasó el barco y tiene la marca rara après le départ, después de la salida, y por detrás tiene la contabilidad de la carta, ¿no? Por dónde pasó, la cantidad, etc. Y esta es una carta cuádruple, que pagó 2 francos, ¿no? 2 francos y 20 céntimos. 20 céntimos por la certificación y 2 francos o 200 centavos, 50 céntimos por 4, ¿no? Había una tarifa especial para las cartas que iban por la vía del Pacífico. Ya les enseñé la ilustración de los buques de guerra franceses fuera de Acapulco. Había una ruta de Acapulco a San Francisco, a Panamá, a Nueva York, a Inglaterra, a Francia. Y esta ruta tenía una tarifa especial en la cual se le debían 15 céntimos a los americanos a pagar por el destinatario. En este caso, una carta sencilla pagaba 8 décimos por el destinatario en Francia. Esta es una carta doble. Aquí vemos el 2 de doble peso. 30 centavos debido a los americanos, 16 décimos a pagar por el destinatario. Y aquí tenemos la marca de San Francisco. No tenían marca, iban en valijas cerradas, por lo cual generalmente no tenían la marca de tránsito por Panamá, pero sí tenían la marca de tránsito por Nueva York y por el paso por Inglaterra. Estas son rarísimas. Debe haber menos de 6, ¿no? Estos son 2 ejemplares de franqueo insuficiente. Es curioso que el franqueo insuficiente se trataba como carta sin pagar por completo, menos el descuento del porteo ya pagado. Esta era una carta doble, franqueada con 50 céntimos. La carta sin franquear hubiese sido 60 céntimos. O sea que esta carta le cobraron 120 céntimos, le descontaron los 50 prepagados, entonces le cobraron 7 décimos o 70 céntimos de diferencia. Y esta carta fue enviada como si fuese de un militar, un soldado ordinario, pero fue considerada como una carta de oficial por algún motivo, y se le dio el crédito de 20 céntimos, pero esto es un 4 estilizado, como escribían los 4 los franceses. En este caso es un cuño de 40 décimos, o sea, 60 céntimos menos 20 céntimos. La diferencia era la tasa de 4 décimos o 40 céntimos. Y estos son 2 tipos de cruces provisionales. Ya hacia el momento que se estaban retirando las tropas, varios de los burós postales cerraron. Y en este caso se usaron, estos son cuños, que se conocen poquísimos, ¿no? De la X, probablemente puesta en Veracruz. Esta sin duda fue puesta en Veracruz. Esta probablemente fue puesta en Veracruz, matasellando los sellos cuando no existía el matasello de rombos para aquel entonces. Y esta carta fue interesante porque todas las cartas que le enseñé anteriormente eran conducidas por la Compañía General Transatlántica, excepto por esta que están viendo aquí. Pero en general la tarifa esa aplicaba para los vapores franceses, que
que les mencioné anteriormente. Había una tarifa especial que se usó raramente de 50 céntimos cuando iban por buques ingleses. En este caso se prepagó, pero no fue aceptada como tal y fue enviada como una carta sin pagar. Lo más interesante de esta carta es que fue puesta en el correo mexicano, fue de Monterrey a Veracruz y de Veracruz por vía de Inglaterra, por vapor inglés, hasta Inglaterra y de ahí a Francia. En Francia se reencaminó, pero se conocen poquísimas cartas de correo francés que fueron manejadas por el sistema postal mexicano. Esta carta se consideró como de 50 céntimos sin pagar y se le cobró el doble de la deficiencia, ¿no? 10 décimos, un franco o 100 céntimos. Y el 5 de mayo, el día feriado mexicano más grande en los Estados Unidos, no en México, pero en los Estados Unidos es más grande que el de la independencia de México, por supuesto. Yo diría que el 90% de los americanos no tienen ni idea de lo que representa el 5 de mayo, pero pues la batalla de Puebla, la derrota contundente de la Legión Extranjera Francesa por tropas mexicanas, los mexicanos tuvieron chance de un contraataque subsecuentemente, pero no lo hicieron y tal vez, uno puede especular, la guerra pudo haber terminado muy pronto. Después de esta derrota, los franceses escalaron el número de tropas masivamente y se empeñaron en quedarse con México más que nunca, ¿no? Y políticamente, Napoleón III decidió implantar a un emperador en el territorio mexicano. La persona designada fue Maximiliano I, que era el hermano menor del emperador austriaco Franz Joseph. Maximiliano estaba casado con la hija del rey Leopoldo de Bélgica, María Carlota Amalia, y tenía 3 o 4 nombres antes del apellido, ¿no? En el año 57 era un matrimonio, bueno, como todos esos, sumamente político, ¿no? Y la movida de Napoleón III también tenía mucho que ver con la estrategia política, tratar de aliar los austriacos con los belgas, con los franceses, ¿no? Maximiliano era vicealmirante de la Marina de Guerra austriaca y fue gobernador del Reino de Lombardo-Venecia por 3 años, hasta que pasó a manos de Francia y después se incorporó a Italia. En aquella época no había una nación italiana como tal. Después de varios intentos, un grupo de conservadores mexicanos, en concierto con Napoleón III, se le presentó al castillo de Miramar, en Trieste, donde vivía Maximiliano, y le ofrecieron el trono mexicano, el cual aceptó. Y fue con su esposa a México, donde fue coronado el 10 de junio de 1864. Por cierto, cuando llegó a México la recepción fue sumamente fría, ¿no? Eventualmente, 3 años más tarde, sería ejecutado. Aquí ya veo que Mauricio es un fanático de Maximiliano, tenía esta foto de su trasfondo. Esta es una foto, un retrato hecho en el palacio bueno, Miravalle se llamaba entonces, Chapultepec, hoy en día en el castillo de Chapultepec, donde estableció su reino. Lo interesante fue que Maximiliano era un liberal, un progresista, que tenía ideas muy diferentes a la de los conservadores que lo trajeron al trono. Y desde el principio chocó grandemente con el establecimiento local, porque promulgó leyes que protegían a los indios, a los pobres, etcétera, muy contrario a lo que deseaban los conservadores que le ofrecieron el trono. Poco después de llegar, vino, además de con el ejército francés ya presente en México, vino con sus tropas austriacas y como la esposa era belga, la guardia personal de la emperatriz Carlota Amalia era belga. Las tropas estaban sujetas al correo local, el cual
para hacer una historia larga, le concedieron una franquicia, un tipo de concesión postal con una tarifa reducida de medio real por pieza, tanto a las cartas de salida como a las cartas de llegada. La correspondencia oficial del ejército era gratuita y la personal de los soldados con Europa era reducida. Les voy a enseñar varios ejemplares de este tipo de correspondencia. Las tropas austríacas llegaron poco después del arribo del emperador, en diciembre del 64, hubo un poco más de 1000 oficiales bajo los austríacos, que por cierto estaban subeditados al ejército francés, al menos inicialmente. Y dentro de las tropas austríacas había un grupo de húngaros y polacos y un grupo menor de voluntarios del reino del Danubio. Y aquí es una ilustración del tipo de uniforme que usaban estas tropas. Imagínense esta gente en medio del calor mexicano con este tipo de uniforme. No era lo más práctico del mundo, yo diría. Aquí hay un par de ejemplares de correspondencia de las tropas austríacas mostrando la tarifa concesionaria de medio real de plata, pagadas con timbres mexicanos del imperio. Esta es una carta dirigida de Puebla hasta Viena. La gran mayoría eran transportadas por vapores franceses, aunque algunas fueron por vapores ingleses. Esta es una carta de medio real a la tarifa fija. La tarifa francesa hasta Austria era de 31 Kreuzers. Era una carta triple. Aquí vemos el 3. Era triple para los franceses y doble para los austríacos. Para abreviar, la tasa final fue de 1 florín austriaco más 31 Kreuzers. Esta es una carta doble, como vemos aquí la indicación 2, también pagada con un raro sello bisecado de Tehuacán a Cracovia. O sea que evidentemente o probablemente una carta de un militar polaco que estaba bajo el ejército austriaco, bajo las tropas austriacas. Y aquí tengo sin aburrirlo demasiado, cómo se calcula la tarifa. Estos son 2 ejemplares de correspondencia de llegada a tropas austriacas. Curiosamente, se conoce mucha más correspondencia de las tropas austriacas, de las cuales hubo más o menos 1000 soldados, que de las tropas belgas, de las cuales hubo 1500 soldados, por motivos desconocidos, ¿no? Aquí tienen la tasa de llegada de México de medio real. Esta es una carta de Baviera, de Alemania, a Puebla, a un soldado del destacamento austriaco, pagada 27 Kreuzers, de los cuales 24 Kreuzers era el crédito francés. Fue transportada por un vapor francés hasta Veracruz. Y esta viene de Austria, de Brunn, Austria, un farmacéutico, formación militar en los cuerpos austromexicanos. Dirigida a Orizaba, tasada medio real en México, pagada 72 Kreuzers por una carta doble, y de los cuales había un crédito de 47 Kreuzers a Gran Bretaña. Fue por, como ven aquí, London Paid, por un buque inglés hasta Veracruz. Y de estas hay ejemplos muy interesantes. Las tropas belgas, como les mencioné anteriormente, inicialmente eran sencillamente la guardia de la emperatriz Carlota, pero eventualmente hubo la necesidad de que se pusieran a luchar debajo de los franceses para tratar de mantener el imperio, que estaba muy precariamente sostenido, ¿no? Su nombre oficial era los voluntarios belgas, pero se conocieron popularmente como la Legión Belga. Hubo más de 1500 hombres que llegaron periódicamente entre octubre del 64 y julio del 66 en por lo menos 15 compañías. Y aquí vemos los uniformes muy vistosos, pero nuevamente no era lo más práctico para el clima mexicano. Tropas belgas, la mayoría del correo fue transportado por el sistema militar francés, como este ejemplo que ven aquí, Correo Expedicionario México, Buró A, pero la tarifa concesionaria solamente aplicaba a Francia. Esta carta fue de un soldado ordinario, pagada de antemano 20 céntimos hasta Francia, pero la tarifa entre Francia y Bélgica era de 50 céntimos. Y todas estas cartas tienen la marca
affranchissement insuffisant, falta de porteo, y tiene la tasa de 3 décimos para completar los 50 céntimos o 5 décimos de franco pagada por el destinatario. Curiosamente, hay muy pocas cartas de las tropas belgas y muchas más proporcionalmente de las tropas austriacas. Esta es una carta sencilla, no enviada por el correo francés militar, sino enviada por el correo mexicano, pagada con un sello desde Morelia de medio real y enviada por buque inglés de la Royal Mail Steam Packet hasta Gran Bretaña y de ahí a Bruselas. La tasada 13 décimos en Bélgica, de los cuales un shilling y un penique le correspondían a Inglaterra según el acuerdo de la época. Y esto es rarísimo. Esta es una pieza de Jaime que yo no creo que sepa lo raro que es. He consultado con media docena de amigos que les interesa este tema en Francia, en Bélgica, y esa es la única carta que se conoce de las escasas tropas egipcias, los cazadores de África, etc. Y esta es una carta transportada por el correo militar dentro de México. Las tropas egipcias bajo el ejército francés llegaron en enero de 1863, eran apenas 453 hombres, tuvieron bastantes bajas. A pesar del nombre egipcio, algunas de las tropas se reclutaron en el Sudán y se retiraron en mayo del 67. Aquí una ilustración de los cazadores de África franceses tomando el estandarte de los lanceros de Durango en una de las batallas, ¿no? Y esta carta fue enviada por el servicio militar, como ven aquí, a un individuo en el 2º Batallón de África de Aguanueva a Saltillo. Esta es una gran rareza y gracias a Jaime por compartirla con nosotros, ¿no? Para concluir, les muestro un par de ejemplares de la correspondencia civil que se mantenía en el Imperio Mexicano en aquella época. Usaban los timbres inicialmente con la águila imperial y eventualmente con la efigie del emperador Maximiliano. Hay diferentes valores. Ya esto, como es correspondencia civil en este periodo, no la incluyo, no me meto muy a fondo en esto. Sencillamente quería enseñarles ejemplos representativos. ¿Qué pasó con el imperio? Bueno, una serie de factores coincidieron que llegó a la caída del imperio. Primero que nada, la guerra civil americana terminó en abril del 65 y el apoyo que los americanos le estaban dando a Benito Juárez, que era más o menos oculto, se convirtió en un apoyo ya directo, ¿no? Le facilitaron armas, dinero. Inicialmente, sencillamente las armas mandaban una serie de cajas de rifles al paso y desaparecían. Obviamente se las pasaban a Benito Juárez. O sea que los americanos expresaron su disgusto de la presencia francesa y amenazaron con intervenir en la guerra. Por otro lado, en Europa, los franceses, Napoleón III se vio en problemas. Prusia fue unificada o dirigida por el chancellor Otto von Bismarck, que ganó una guerra en el año 66 contra el imperio austrohúngaro y se apoderó del reino de Schleswig-Holstein, que era un reino danés en el norte de Alemania, cerca de Prusia, y la amenaza que representaba Francia llevó a Napoleón a retirar las tropas para defender el país. Bueno, y de hecho, apenas unos años más tarde, en el año 70, fue la guerra franco-prusiana o franco-alemana, en la cual destituyeron a Napoleón III. Por otro lado, Maximiliano sabía que estaba en problemas, mandó a su esposa Carlota a Europa a buscar ayuda, no la consiguió, y al retirarse las tropas francesas, el poco ejército que quedaba no era suficiente para contener al ejército de Benito Juárez, Maximiliano era un hombre idealista por
en extremo, ¿no? Decidió no abdicar, aunque sabía que lo iban a capturar y iba a perecer, pero decidió el honor antes de la vida y fue capturado en Querétaro y fusilado por el ejército mexicano en el Cerro de las Campanas en junio del 67. Curiosamente, las ideas de Maximiliano y de Benito Juárez eran muy similares, ¿no? Ambos eran liberales, posiblemente pudieron haber sido buenos amigos, pero Benito Juárez quiso dar el mensaje al resto del mundo de que no podían intervenir en los asuntos mexicanos, ¿no? Y a pesar de recibir pedidos de muchas naciones europeas de que le perdonaran la vida a Maximiliano, Benito Juárez decidió no hacerlo y aquí lo ven fusilado en Querétaro. Esta es una pintura de Monet, el famoso impresionista francés, de la cual hay 5 copias, 5 versiones más o menos iguales. Yamil, el cuadro es de Manet, no de Monet. Oh, perdón, me equivoqué de letra. Lo que pasa son 2 pintores diferentes, el otro es Monet. Sí, gracias. Y es un political statement, ¿no? Un mensaje político. Sencillamente le decía a los franceses, lo ponen aquí, ahora lo abandonan. ¿Qué clase, qué manera de comportarse es esa? De hecho, estuvo prohibida su enseñarse en público en Francia por muchos años después de que ocurrió el evento. Y así concluye esta aventura europea. Les quise dar un repaso bastante rápido de la presencia militar. La parte francesa se puede desarrollar muchísimo porque se puede ver el recorrido de las tropas por diferentes partes. Está la parte militar mexicana, que no la incluí porque no es la parte europea, pero esto es lo que quería decir. Le tengo que agradecer a estas personas que me han ayudado de muchas formas y termino con lo que todos ustedes saben: el respeto al derecho ajeno es la paz, de Benito Juárez. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Felicitaciones, Yamil. Gracias. Muy lindo estudio. Excelente. En memoria, Yamil. Bueno, sí, cualquier pregunta. Súper interesante. Felicitaciones, Yamil. Gracias. Buenísimo. Yamil, una preguntita. Adelante. Primero, felicitarte. En segundo, disculpa mi ignorancia. Vi esa carta de Jaime de las tropas egipcias, pero no le veo ninguna marca, no le veo nada. ¿Cómo fue correo militar por un mensajero militar. No, aquí lo dice, service militar. Ya. No tiene marcas postales porque fue por un mensajero particular. Tiene contenido interesante. Jaime, no sé si te acuerdas del contenido, pero tiene... Está en francés, lamentablemente, no te lo puedo decir bien, pero fue la gran sorpresa de la noche. Yo siempre creí que era argelina. No, egipcia. Bueno, hubiese sido tan rara como argelina, pero aún así... No, pero no. Egipcia, me diste la gran sorpresa de la semana, del mes, sepa Dios. Jaime, usa los servicios de traducción de mi oficina. Pregúntale a Aldo. Aldo sabe perfecto francés. Esta carta tuve que sacar para poderla ver. Dime, Jaime. No, que esta carta tuve que sacar la imagen negativa para poderla leer mejor, porque ya la tinta ya está prácticamente desvanecida. Ok, gracias, Yamil. Gracias a ti. Felicidades, Yamil. Gracias. Muchas gracias por la... Gracias, amigo. Hombre, un placer. Muchas gracias. Quería hacer un comentario. He aprendido mucho. Dale, Andy. Sí, Yamil, en la carta que mostraste, que una de las 2 que van desde Austria a México, la de arriba, que vos decís que viene de Baviera, en realidad viene de Stuttgart, como bien decís vos, y Stuttgart es la capital de Württemberg, y los sellos no son de Baviera, sino son sellos de Württemberg.
O sea que en esa época Württemberg, uno de los estados alemanes del sur, tenía sellos propios igual que Baviera, y esos no son de Baviera, sino esos son de Württemberg. Oh, muchas gracias, sí. De nada, de nada. Excelente presentación, lindísima y muy bien documentada. Gracias, sí, gracias. Y tengo que agregar que son algunas piezas que jamás en mi vida las había visto, ¿eh? Sí. No, de esto hay muchísimo, bueno, muchísimo. Se puede abundar más en lo de las cosas francesas, ¿no? Cierto. Primera vez que dejaste mudos a los mexicanos. No, hombre. Ahorita empezamos. Están pasando el susto del terremoto. Los has tumbado con esto a los mexicanos. Bueno, yo soy en parte mexicano, ¿no? Yo viví en México 5 años, así que me considero un poquito mexicano, ¿no? Chilango. Una pregunta, por favor. La tasa a cobrar de un chelín, que se ve en algunas cartas, no sé si te entendí bien, pero ¿hay alguna duda de dónde se colocaba esa marca a cobrar el destinatario? ¿Se puede, o sea, a final de cuentas, definir dónde era? Porque no, tratado de seguir, pero había tantos temas a la vez que... No, las que muestro, los ingleses tenían la costumbre de la cantidad pagada se escribía en rojo, la cantidad a pagar o debida en negro. O sea que cuando lo ven en rojo, se le da crédito como haber sido pagada. Ahora te voy a enseñar varios ejemplares. Lo que pasa es que, fíjate, en esas cartas que tú estás colocando, se supone que el porte español era pagado supuestamente hasta Veracruz, pero no lo era, ¿no? Sino que sencillamente los ingleses acreditan o marcan un chelín a cobrar un peita tabana, creo que ha puesto por ahí uno. ¿No se podría entender que esa correspondencia fue llevada con dinero en efectivo a pagar en destino? No. Esta correspondencia fue pagada a la salida. Obligatoriamente los ingleses, la correspondencia manejada por los ingleses a territorios no ingleses o a territorios con los cuales no tenían convenio, tenían que ser pagada de antemano siempre. De hecho, técnicamente, a esta carta se le debió cobrar una tasa al llegar a Veracruz, pero raramente sucedía, o si sucedía, no se demuestra en el sobre, ¿no? Las cartas al interior sí ya demuestran, como esta, por ejemplo, más allá de Veracruz, ¿ves? A la Ciudad de México, la tarifa interna. Estas a Veracruz no la tienen. Esta que fue por vapor español hasta Veracruz y de ahí por el correo interno tiene la tasa interna. Igual esta tiene el $1 de tasa. Pero no, el chelín generalmente es pagado de antemano, ¿no? De antemano. Y entonces se marca el chelín, claro, lo pagan de antemano a la hora que sale la carta. Sí. Ese pago se anota, se acota en algún documento, en alguna guía de transporte, y luego cuando llega a la ciudad intermedia, que viene a ser a final de cuentas Sabana, en esas cartas españolas, no es que allí se logra anotar para indicarte que el porte adicional ya fue pagado de antemano. Más o menos una mecánica como esa es la que se podría manejar, porque por ejemplo en Sudamérica, al menos en Perú, las cartas que iban, por ejemplo, a Nueva York, a Estados Unidos, que básicamente era Nueva York, se pagaba, obligatoriamente se pagaba el porte en origen. Entonces, en la mayoría de casos nosotros teníamos una marca que era franca. ¿Ok? En otros casos no estaba la marca franca, pero teníamos una anotación en rojo igual, con un 6D, que eran los 6 peniques. Sí. Se llevaban en efectivo, y ese efectivo de alguna manera era trasladado a la oficina postal de destino para pagar la correspondencia que había sido abonado en origen, así no necesariamente en puerto. Hay cartas en Perú que son del interior del Perú y que son con marcas francas y que llegan, por ejemplo, como digo, a Nueva York.
¿De alguna manera se ha podido manejar esta misma mecánica en esto? No, esto no fue. Se sabe bien cómo se manejaba esta correspondencia. Se manejaban en agencias postales consulares. Los cónsules o vicecónsules estaban a cargo de recibir la correspondencia, de recibir el porteo, de llevar cuentas. Eventualmente se le daba a la gente postal en el barco cuando llegaba cierta cantidad. Y todos estos récords existen, ¿no? Hay récords extensos del correo de Veracruz, de la agencia postal consular inglesa en Veracruz, con la correspondencia con la General Post Office de Londres, que le da la instrucción de cómo manejar de cierta correspondencia, particularmente la de México, que siempre fue un poco compleja. Pero no, esto se pagaba en origen y se documentaba así. Eventualmente se dejó de usar estas marcas y se empezaron a usar los sellos, que había más contabilidad, ¿no? A partir del 65, los sellos ingleses, excepto en México, se utilizaron a través de las oficinas postales consulares en el Caribe, en Sudamérica, en otros lugares. Pero no, esto sin duda se pagó en origen y por acuerdo con ciertos países, de esto en muchos casos iban en valijas cerradas, ¿no? Sí. Es el mismo caso de nosotros. También iban a ver muchas veces en valijas cerradas. O sea, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros llevamos las de... lo más común es el 6 peniques que va para Nueva York. Y se pagaba en origen. Se anotaba en la carta, igual como la tienes tú en esta carta de un chelín, en el caso de nosotros de los 6 peniques. Y a final de cuentas, ¿cómo te puedo decir? El porte era marcado, o sea, ese porte era marcado para justificar el PEIT a Veracruz que tú tienes al lado, ¿correcto? Sí, exacto. Ya. Ok, lo mismo funcionaba con nosotros, ya lo tengo claro. Gracias. Sí, y a veces era, diferente, ¿no? 4, triple porte. De hecho, hasta el 65, de un lado de Sudamérica al otro, del Atlántico al Pacífico, del Caribe al Pacífico, era 2 chelines. Después se redujo a un chelín, pero en el 65. Y se redujo a 4 peniques a partir del 65. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo nada más quería hacer la observación de que esas legiones francesas que transitaron en México y esas unidades donde se lee CEM y una letra de la A a la M, son el equivalente a oficinas postales ambulantes que seguían a la tropa. Entonces, sí, es un estudio que todavía está por ser el seguir los usos con fechas. Sabemos que la A nunca salió de Veracruz, que la A correspondía a Veracruz. Pero si tú, por ejemplo, la siguiente menos rara, vaya, la F. La F se conoce por todos lados. Esa fue una unidad que se conoce en San Luis, se conoce en Monterrey, se conoce en Saltillo. Entonces, nadie que yo sepa se ha tomado el tiempo de rastrear cronológicamente el movimiento de esas tropas. Y sería algo muy interesante conocerlo en el futuro. Y otra observación también, el Buró K. El Buró K sí existió la marca Buró K. La K se rompió. Y como no tenían una K a la mano, usaron una N al revés para repararla, pero sí existe con K. Sí, ¿no? La respuesta a la pregunta primera es sí hay alguien estudiando esto, principalmente Steve Walski, que estamos trabajando juntos, pero yo tengo varios otros proyectos entre manos, pero él ha hecho una investigación increíble. Además de que consiguió un libro escrito en el 1880 y pico, por ahí, por el payer principal del correo francés, ¿no? Que tiene documentación del volumen de correo, de la localización de las tropas, una cosa fabulosa, y se puede trazar por el contenido de las cartas, por las marcas, dónde estuvieron, en qué periodo cada tropa.
De hecho, va a ser fabuloso, y va a solucionar muchos misterios. Sí, estoy trabajando con él en eso, pero no te lo prometo muy pronto, ¿no? Yamil, buenas noches. Oye, nada más Hola. felicitarte y, bueno, impresionante el trazado histórico y la coincidencia con las piezas extraordinarias también. Felicidades. Gracias. Hola, Yamil. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, fantástica presentación. Y tenía una pregunta, la correspondencia que se mandaba vía San Francisco, vi una carta desde Guaymas. Y el principal motivo de mandarlas por San Francisco era que ya tenías que cruzar parte del país en poder de los liberales y ya no podía llegar a Veracruz. No, era por la proximidad de las rutas marítimas. Estamos hablando, bueno, en 65 todavía los franceses estaban, tenían cierto control. Julio, bueno, ya Benito Juárez estaba retomando el país, pero salía de la costa oeste y había una serie de rutas marítimas de vapores americanos, en este caso, que la llevaban a San Francisco y de ahí a Panamá, y después por vapores ingleses o americanos a Nueva York y a Europa. Pero también son bastante raras, ¿no? Se conoce quizás media docena o una cosa así. Una respuesta podría ser velocidad. Sí. Yo tengo una carta de Guaymas a Francia transportada por México y tardó más de 3 meses, 94 días, si no me falla la memoria. Entonces, ¿de qué periodo estás hablando? ¿Perdón? ¿De qué época? De esta, una de tropas francesas. Curiosamente, de Guaymas a Francia, y tardó 94 días en llegar. Entonces una explicación de por qué San Francisco es porque ya Wells Fargo ya estaba operando una línea de conexión a San Francisco, y la oportunidad de mandarla por San Francisco, transcontinental en Estados Unidos y a Francia, podía haber sido más oportuno, más rápido. No, si la mandabas a Panamá era por la Pacific Mail, ¿no? No, la Pacific no llegaba tan alto. Había otras líneas. Perdón, sí, Pacific Mail, no estamos hablando de Pacific Steamship Navigation Company de Sudamérica, estamos hablando de otra Pacific. No, Pacific Mail Steamship Company. Sí. Que tenía la ruta Panamá-San Francisco a partir de 1848-9. Sí. En esta época el correo transcontinental no era muy rápido. El tren transcontinental no se construyó por completo hasta el 69. O sea que esta era mucho más rápido ir por vapores en la costa oeste que ir a través de Estados Unidos. Sí, para esos años también ya la ruta a Nicaragua ya no estaba. Era vía Panamá. Sí. Yamil, primero te quiero felicitar, excelente presentación. Hay una pregunta que tengo con relación a una de estas cartas que mostraste de los ingleses. Una que tiene una marca de un 2. Una que fue llevada por privado a Londres. ¿Dices que esta carta fue depositada en Reino Unido? Sí. Es que lo que me llama la atención es que no tiene estampilla. Para la época ya tendría que haber, si fue puesta en Reino Unido, ¿por qué no le adhirieron una estampilla ya? Sí, no, porque fue considerada una carta de barco. Ya. Bueno, un ship letter. A pagar por el destinatario. Pero no, el contenido es muy interesante, ¿no? Escrita en Orizaba, y cuenta que tuvo que viajar 500 millas, bla, bla, bla. Muy interesante. Muchas gracias. Justo, Yamil, esa carta, la primera carta, la superior, la había estado observando. ¿No parece que esa carta, la superior, le falta una pieza? Sí, pensé eso. Esta carta yo no la tengo. Parece aquí que le falta un sello, pero cuando la magnificas, parece que fue una carta encima de ella, que le pusieron el cuño. Hubo otro sobre aquí y estaban apilados, ¿no? Al llegar una pila de sobre, y yo pienso que fue el sobre encima de ella
que cayó parte de la marca en este sobre y parte en esta. Eso es lo que yo pienso. Pero es que el stand da con una sensación de reflejo. Sí. Por ejemplo, esta, si estaba en un stack, en una pila de cartas, esta pudo caer parte del cuño en el sobre de abajo. No sé. Pero bueno, la tarifa hace sentido de que haya sido un solo centavo, ¿no? No hacía sentido de 2 centavos, ¿no? Yamil, una preguntita. Primero, muchas gracias por todo lo que pude aprender hoy de tu presentación. Esa carta que tenías por extraordinario, tú dijiste que tenías alguna cosita para contar que podía ser interesante. Me gustaría que, si nos podés contar un poquito esa parte del extraordinario con el correo británico. Bueno, Jaime va a ser el experto en esto, pero está documentado de que había un individuo que se llamaba Rafael Veraza, que por varias décadas fue empleado por la legación británica en México, o el consulado británico en México, para conducir correspondencia desde la Ciudad de México hasta Veracruz, y de ahí por buques ingleses al extranjero, ¿no? Europa, etc. Inclusive hay una foto de él, el libro de Shimmer y Heath, de Mexican Maritime Mail, mencionan eso, y me parece que el libro de Manuel Carrera Estampa del año 70, publicado por la Comunicaciones, lo menciona. Dime, Jaime. No, que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que publicó el libro. Sí, lo mencionan sobre este individuo. Y hay marcas similares que dicen por extraordinario del correo inglés, por extraordinario de la mala inglesa, ese tipo de cosas. Yo tengo más información en otros lados, pero no la tengo a mano. Gracias. Si me permites, puedo compartir la imagen de la carta que hablamos de los egipcios en negativo para que se vea mejor. Ah, claro, claro. Porque tuve que hacer eso para que se pudiera leer. No sé si ya la estén viendo. Ya, sí. Sí. Entonces yo como se sentía más lógico que fueran argelianos que nunca me cruzó en la mente que fuera egipcio. Y está muy difícil de leer, es cierto. Sí, egipcio o sudanés, pero dice oficial pagador del 2º Batallón de África. Saltillo. Bien, simplemente quise compartirles esta imagen y ya entrando en eso, quiero compartir otra imagen. Deja ver si no la cerré por error. Y es esta, que es donde Wells Fargo en el año de 1865 ya estaba cubriendo funciones de traslado de correo. Este es de La Paz a San Francisco. Y esas marcas de vapores son raras, ¿eh? Muy raras, sí. Mira, La Paz, Lower California. Y como hay mucho coleccionista de Wells Fargo en Estados Unidos, los precios se disparan. Que ¿para qué quieres, no? Altísimo. ¿Y el servicio de Wells Fargo llegaba hasta ahí, hasta Baja California, o conectaba en Los Ángeles o en San Diego? Mira, deja ver si tengo por aquí un mapa de
de la ruta. De hecho, el que inició eso fue un particular que lo vino comprando luego la Wells Fargo, su operación. Pero esto era el Peterson Express, Peterson Lower California Express. Mira, ya encontré la imagen, déjame compartirla. Este era como inició originalmente. Que luego se extendió a Guaymas. Guaymas, ¿dónde está? ¿Guaymas dónde está en este? Guaymas está aquí. Está por ahí, ok, se entraba por... Guaymas, La Paz. Ahí está arriba de tu flecha, Jaime, ahí dice Guaymas. Ahí Guaymas, ahí está, aquí está. Ahí está, ok. Guaymas, La Paz, Los Cabos, luego aquí San Diego, San Francisco. Gracias. Interesante eso. Henry, fíjate a ver si no botaron alguna alforja y la tenés enterrada en el patio. Voy a buscar, no, nunca sabe. De repente encuentro algo. Se creó un problema porque empezó a ser más confiable el mandar correspondencia con Wells Fargo que con el servicio postal, al grado de que tuvo que intervenir ya judicialmente la Administración General de Correos en el 1871, por ahí. Fueron 6 años que se tardaron en dirimir sus divergencias para el manejo de paquetes. Y finalmente llegaron a un acuerdo y después de esos 6 años volvió a trabajar Wells Fargo en México y ya inclusive abrió oficinas lejos ya de la costa del Pacífico. Es más, en Monterrey llegó a tener una oficina que está prácticamente del otro lado del país. Pero después de negociar un acuerdo. Ok. Pero no se conocen las cartas originarias de México con esas estampillas de Wells Fargo, ¿no? ¿O sí? Son enteros postales. Ah, ok. Nos desviamos un poquito del tema porque tenía curiosidad ahí. ¿Alguna pregunta adicional para Yamil? Ok. Yamil, gracias nuevamente. Gracias a ustedes, ¿eh? Seguimos aprendiendo. Felicidades. Hasta la próxima.